Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha estado circulando y que, la verdad, nos ha dejado a muchos con la boca abierta. Vamos a hablar de un tema delicado pero tremendamente importante, algo que toca la fibra sensible de muchas personas, la lucha contra las adicciones y el papel, a veces inesperado, que otras personas pueden jugar en ella. Específicamente vamos a desgranar el rumor que ha surgido con fuerza. Podría ser que Demet Özdemir haya salvado a Can Yaman de un supuesto problema con el alcohol. Sí, lo sé, es un titular que suena a novela, pero vamos a ir más allá de los titulares y a intentar arrojar luz sobre esta afirmación, analizando la información disponible, los rumores y, sobre todo, la posibilidad de que una conexión personal haya influido en un momento crucial. Antes de empezar, si este tipo de historias te intrigan y te gusta estar al día de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des a la campanita para no perderte ningún vídeo, y así te unes a nuestra comunidad. Bueno, vayamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como muchos de ustedes sabrán, ha sido objeto de un escrutinio mediático brutal. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci-Kuş, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, según muchos, fuera de ella. Se rumoreaba un romance intenso y, aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la complicidad y el cariño que mostraban en público eran evidentes. Esta conexión, tan fuerte y tan comentada, es precisamente el punto de partida para entender la historia que nos ocupa hoy. La forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban, incluso en las entrevistas más triviales, sugería algo más profundo que una simple amistad o compañerismo profesional. El fandom, siempre ávido de romance, se volcó en crear narrativas sobre su amor, muchas de ellas basadas en pequeños gestos y miradas que para los ojos de los fans, eran la prueba definitiva de que estaban enamorados. El rumor, que ha cobrado fuerza en ciertos foros y redes sociales, sugiere que Demet, durante un momento de aparente dificultad para Can relacionado con el consumo de alcohol, jugó un papel fundamental en su recuperación. La verdad es que hablar de adicciones es siempre complicado, y más aún cuando se trata de figuras públicas. A menudo, lo que vemos en la pantalla o en las revistas es solo una pequeña fracción de la realidad. Las presiones de la fama, los horarios extenuantes, la constante exposición, la falta de privacidad, las críticas implacables, el escrutinio de cada uno de sus movimientos, todo esto puede pasar factura a cualquiera, y es posible que Can Yaman, como muchos otros, haya enfrentado sus propios demonios internos. La industria del entretenimiento es conocida por ser un ambiente de alta presión, donde la línea entre el éxito y el fracaso puede ser muy delgada, y donde las exigencias son constantes. La narrativa que se ha construido en torno a esta supuesta intervención de Demet es la siguiente. Se dice que Can Yaman, en un periodo particularmente difícil de su vida, se encontraba lidiando con un consumo de alcohol que se estaba volviendo problemático. Las razones podrían ser múltiples: el estrés de su creciente fama, que lo catapultó a la fama internacional de forma vertiginosa, quizás alguna decepción personal o profesional, que no ha trascendido públicamente pero que pudo haberlo afectado profundamente, o simplemente una etapa de vulnerabilidad, donde las inseguridades y las presiones internas se magnificaron. En este contexto se especula que Demet, con quien mantenía una relación muy cercana en ese momento, se dio cuenta de la situación y decidió intervenir. La cercanía que compartían, alimentada por la intensidad de su trabajo conjunto y los rumores de romance, les habría permitido a ambos ser testigos de los momentos más íntimos y quizás más vulnerables del otro. Los detalles que se manejan son, por supuesto, vagos, como suele ocurrir con los rumores. No hay una declaración oficial de ninguno de los dos confirmando o desmintiendo este hecho de manera explícita. Esta falta de confirmación directa alimenta la especulación, pero también deja la puerta abierta a la interpretación. Sin embargo, lo que sí se ha observado y comentado es un cambio positivo en la actitud y en la forma en que Can Yaman se presentaba públicamente en cierto momento. Algunos fanáticos y observadores atentos señalaron que, tras un periodo de quizás mayor intensidad en su vida social y profesional, donde aparecía más a menudo en eventos públicos, pareció haber un momento de reconexión consigo mismo, una especie de reset. Este cambio podría manifestarse en una mayor calma, en una actitud más reflexiva, o en una aparente mayor estabilidad emocional. Y es ahí donde entra la posible influencia de Demet. Se habla de que Demet, con su carácter fuerte, empático y decidido, habría sido la persona que le abrió los ojos, que le ofreció apoyo incondicional, pero también le planteó la seriedad de la situación. No se trata de que ella lo haya obligado a dejar de beber,
eso sería una simplificación excesiva y, francamente, irreal. Las adicciones son batallas internas que cada uno debe librar y ganar por sí mismo. Nadie puede obligar a otro a dejar de consumir si esa persona no está dispuesta a dar ese paso. Pero el apoyo de alguien cercano, alguien que te quiere y te entiende, alguien en quien confías plenamente, puede ser el catalizador para tomar la decisión de buscar ayuda, de cambiar de rumbo, de reconocer la necesidad de un cambio. La influencia de un ser querido en estos momentos de fragilidad puede ser invaluable, actuando como un faro en la oscuridad. Imaginemos la escena: dos personas jóvenes inmersas en la vorágine de la fama, con una conexión especial que trasciende lo profesional. Si uno de ellos percibe que el otro está en un camino peligroso, es natural que intente ayudar, que ofrezca una mano amiga, que le recuerde su valía y su potencial. Demet, conocida por su inteligencia, su sensibilidad, su fortaleza de carácter y su dedicación a su carrera, encajaría perfectamente en el papel de esa amiga o pareja que te dice la verdad, aunque duela, y te tiende la mano para salir adelante. Su propia trayectoria, marcada por el esfuerzo y la determinación, podría haberle dado una perspectiva única sobre la importancia de la disciplina y el autocuidado, incluso en medio de las presiones de la industria. La verdad es que aunque no tengamos pruebas irrefutables, hay elementos que dan credibilidad a esta historia, al menos como una posibilidad. Pensemos en la naturaleza de las relaciones. Cuando dos personas comparten una intimidad tan grande como la que se rumoreaba entre Khan y Demet, se conocen sus debilidades, sus miedos, sus vulnerabilidades. Es en esos momentos de fragilidad cuando la verdadera amistad o el amor se ponen a prueba. Si Demet vio algo preocupante en Khan, algo que le hizo temer por su bienestar, es plausible, incluso probable, que actuara. El instinto de protección y cuidado hacia alguien a quien se aprecia es un motor poderoso. Además, recordemos que ambos son actores y por lo tanto personas acostumbradas a explorar emociones complejas, a ponerse en la piel de otros, a sentir empatía. Quizás la capacidad de empatía de Demet, desarrollada a través de sus innumerables roles, le permitió percibir el sufrimiento o la angustia de Khan de una manera más profunda y genuina. Y por otro lado, la conexión que tenían, esa chispa que cautivó al público, podría haber creado un espacio de confianza y seguridad mutua donde Khan se sintiera cómodo siendo vulnerable y quizás aceptando la ayuda o el consejo de Demet. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y en el contexto de las adicciones, es aún más crucial. Es importante recalcar que esta historia no busca señalar a Khan Yaman ni estigmatizarlo. Al contrario, trata de poner en valor la resiliencia humana y la importancia del apoyo social. Si Khan Yaman realmente pasó por un momento difícil y encontró en Demet Özdemir una luz de esperanza, una mano amiga que lo impulsó a buscar la recuperación, sería una historia inspiradora. Nos recordaría que por muy exitosos y admirados que sean, las celebridades también son seres humanos con sus propias luchas, sus propias fragilidades y sus propias batallas internas. Y que a veces las personas que menos esperamos, o aquellas con quienes compartimos un vínculo especial, son las que nos dan el impulso que necesitamos para levantarnos. La fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, te brinda oportunidades increíbles, te permite alcanzar tus sueños y te otorga el reconocimiento de tu trabajo. Por otro, te expone a un nivel de presión y escrutinio que pocas personas pueden soportar sin verse afectadas. Las noches de fiesta, el estrés de los rodajes, la falta de privacidad, las expectativas constantes del público, la necesidad de mantener una imagen impecable, la ausencia de una red de apoyo sólida, todo esto puede llevar a comportarse de maneras que uno mismo no reconoce o a buscar refugio en sustancias o comportamientos autodestructivos para sobrellevarlo. Es fácil perderse en ese torbellino, y la fortaleza mental se pone a prueba constantemente. Si la historia de Demet salvando a Khan del alcohol es cierta, no deberíamos verla como un acto de heroísmo unilateral o como una historia de rescate de cuento de hadas, sino como la manifestación de una relación profunda y un apoyo mutuo. Tal vez Khan también le brindó apoyo a Demet en algún momento de su vida, o simplemente la conexión entre ellos era tan fuerte y genuina que uno sentía las necesidades del otro, actuando como un espejo de apoyo y comprensión. Las relaciones saludables se basan en la reciprocidad y en el mutuo enriquecimiento. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, marcadas por los flashes de las cámaras y la constante rotación de proyectos. Pero ocasionalmente surgen conexiones que parecen trascender la pantalla y el brillo de los focos, que se forjan en la autenticidad y la empatía. La que se rumoreaba entre Khan y Demet era una de esas.
Y si de esa conexión surgió la fuerza para superar un momento oscuro, como podría ser la lucha contra el alcohol, entonces es una historia digna de ser contada y recordada como un ejemplo de la importancia del apoyo humano. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que estos rumores sean solo eso, rumores. El público y los medios a menudo proyectamos nuestras propias fantasías, deseos y esperanzas sobre las celebridades, creando narrativas que a veces poco tienen que ver con la realidad. Las redes sociales son un caldo de cultivo para la especulación, y los detalles se magnifican y distorsionan con cada difusión. Pero en este caso, hay algo en la historia que resuena, algo que se alinea con la complejidad de las relaciones humanas y la posibilidad de que el apoyo de alguien pueda marcar una diferencia crucial. La idea de que una persona pueda tener un impacto tan positivo en la vida de otra, especialmente en un momento de profunda vulnerabilidad, es universalmente conmovedora y esperanzadora. Y si bien no podemos afirmar con certeza que Demet haya salvado a Khan en un sentido absoluto, sí podemos especular, basándonos en la información disponible y en la lógica de las relaciones humanas, que si estuvieron tan cerca como se decía, es muy probable que se hayan apoyado mutuamente en sus momentos de mayor necesidad. La influencia de una persona querida puede ser un factor decisivo para salir de un agujero, para encontrar la fuerza para dar el primer paso hacia la recuperación. Puede ser esa voz que te dice no estás solo, puedes hacerlo, yo estaré aquí contigo, incluso cuando tú mismo has perdido la fe en ti mismo. En resumen, aunque no hay una confirmación oficial y debemos manejar la información con la cautela que merece, la historia que sugiere que Demet Özdemir tuvo un papel crucial en ayudar a Can Yaman a superar un posible problema con el alcohol, se basa en la profunda conexión que se percibía entre ellos, en la naturaleza compleja de la fama y sus presiones, y sobre todo, en la naturaleza humana de buscar y ofrecer apoyo en momentos difíciles. Si esto es cierto, sería un hermoso testimonio del poder de las relaciones humanas, de la amistad y del amor, y de la importancia de tener a alguien que se preocupe por nosotros de verdad. Nos recuerda que detrás de la fama y los personajes que interpretan, los actores son personas reales con sus propias batallas, sus propias vulnerabilidades y sus propios triunfos. Y a veces la verdadera historia de éxito no es un papel protagónico o un premio codiciado, sino superar tus propios demonios con la ayuda de alguien que te quiere y cree en ti. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia del apoyo mutuo y la fortaleza de los lazos humanos, incluso en el glamuroso y a menudo aislado mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que esta historia podría ser real? ¿Han tenido experiencias similares donde el apoyo de alguien ha sido fundamental en su vida o en la vida de alguien cercano? ¿Qué piensan sobre las presiones de la fama? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre leo con mucho interés y aprecio su perspectiva. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos que también puedan interesarse en estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos análisis y debates. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.